Amén. Bien, mi hermano Víctor, muchas gracias, mi hermano David, Dios le bendiga. Adelante, mi hermano Víctor, el micrófono es de usted. Gracias, hermano Enrique. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros, mis hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite tener el día de hoy, mis hermanos, el momento para poder escuchar su santa palabra. Y les voy a invitar, mis hermanos, por favor, si son tan amables, de localizar en sus Biblias la epístola que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo número 4. Efesios, capítulo 4. Y demos lectura juntos, mis hermanos, desde el versículo 17 hasta el versículo número 24. Efesios, capítulo 4, versos 17 al verso número 24. Usted ahí en casa, mi hermano, mi hermana, si ya tiene usted sus Biblias localizadas, vamos a dar lectura todos juntos ahí en el hogar, mis hermanos, por favor. Dice el apóstol Pablo en esta hermosa carta a los Efesios, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los errores y deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Verso 24. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Acomódense, por favor, tomen su asiento, acomódense en su lugar preferido. Vamos a tener hoy una pequeña reflexión, mis hermanos, muy rápida, muy breve, de la palabra de Dios. El tema que hoy nos compete, mis hermanos, viene como complemento de todo lo que hemos venido estudiando durante semanas atrás y preparándonos, mis hermanos, para la cena del Señor. Qué importante es, mis hermanos, tener entendimiento, como dice el apóstol Pablo, que dejemos, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error de la vida pasada. Una vez que usted y yo, mis hermanos, mis hermanas, hemos hecho pacto con nuestro Padre Celestial a través de su sangre preciosa, ya no tenemos cabida en nuestras vidas, mis hermanos, de poder regresar a la forma de vivir anterior. Muchos de nosotros venimos de una forma de vivir diferente a la que el Señor nos enseña a través de su palabra. Otros que nacieron en la iglesia también han tenido la suerte y la bendición de conocer sus santos dichos desde la niñez. Y otros que llegaron a la iglesia por pie propio, mis hermanos, poco a poco han ido conociendo también su palabra. Y se dan cuenta, mis hermanos, de que la palabra de Dios, tanto en el Viejo Testamento como en el Antiguo, tenemos una gran bendición de conocer sus santos dichos, sus mandamientos, sus ordenanzas y de ponerlas por obra en nuestras vidas, mis hermanos. Por eso hoy el tema que traemos es un tema que a fechas recientes, en décadas pasadas, se tocó el tema y muchos de los hermanos preguntaban y disputaban sobre puntos doctrinales. Hoy vamos a ver, mis hermanos, la ley de la alimentación. Y la pregunta es, ¿está vigente, mis hermanos, o no está vigente? Vamos a tener argumentos bíblicos, mis hermanos, siempre, no de hombre, sino argumentos bíblicos en donde vamos a buscar en la palabra de Dios de dónde viene toda esta enseñanza, dónde viene esta información, para que usted y yo tengamos totalmente el panorama completo y entendamos perfectamente
qué es lo que nos dice nuestro Padre Celestial a través de su palabra, y que nadie nos confunda, que nadie, porque en su forma de interpretar la palabra de Dios, diga tal o cual cosa y diga que ya la ley de la alimentación ha quedado enclavada en la cruz o que se quedó atrás con la llegada de Cristo Jesús. Para esto, mis hermanos, tenemos que irnos al principio, al origen. Y vamos a iniciar, mis hermanos, esta pequeña meditación con la información que nos da el libro de Génesis, ahí en el capítulo número 1, del versículo 20 al versículo 31. Para que vayamos entendiendo un poquito más, mis hermanos, mis hermanas, de dónde viene todo esto, entendamos cuál es el origen, cómo fueron creadas las cosas, y después, poco a poco, ir meditando en la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 20 al versículo 31. Dice de la siguiente manera, mis hermanos, el verso 20. Y dijo Dios, produzcan las aguas, reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios bendijo diciéndole, fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Verso 24. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Verso 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y díjoles, Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha de para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Amén. Gracias, mis hermanos. Esta información, mis hermanos, nos sirve como preámbulo para que podamos entender cómo el Señor ha creado en aquella semana de la creación a los seres vivientes, animales, bestias, animales de la mar, insectos, y también creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero nos da más información aquí el libro de Génesis, mis hermanos. Dice que en el principio la alimentación del hombre y de los animales era solamente de hierba verde y de los árboles que daban fruto. Vea usted, mis hermanos, cómo desde el origen de la creación, el Señor estableció cómo se iba a tener el hombre y los animales, me refiero a todo el género, cómo se iban a alimentar, mis hermanos, de toda hierba verde, y los árboles que daban fruto también eran para alimento de toda la tierra en aquella creación. Pero esto empieza, mis hermanos, a tener una connotación diferente. Ya en el libro de Génesis también, allá en el capítulo 9, versículo número 1 en adelante, cambia la forma de alimentarse el hombre. Génesis capítulo 9, verso 1 y verso 3. Dice Génesis 9,
Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra, y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces de la mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como de legumbres y hierbas, os lo he dado todo. Después de que el hombre y la mujer pecaron, mis hermanos, allá en la semana de la creación, después de que el Señor les entrega todo en sus manos y les dice que van a sojuzgar la tierra y van a tener la gerencia de los animales y de los peces y de las aves, el hombre y la mujer pecan. Al pecar, el Señor los saca del huerto del Edén y su forma de vivir cambia, es diferente. Y usted puede ver aquí en Génesis capítulo 9 cómo a partir de que Noé, después de que sale del arca, la forma de alimentarse cambia, tanto del hombre como de las bestias y los animales. Pero me gustaría darle más información, mis hermanos. Los animales en el origen tuvieron dos formas, o tuvieron más bien una forma de dividirse entre animales limpios y animales no limpios. Y la razón de estos animales limpios, mis hermanos, era solamente una, para darlos en ofrenda, en holocausto, a nuestro Padre Celestial. Vea lo que dice Génesis capítulo 4, por favor. Génesis capítulo 4, versículo 3 y versículo número 4. Después, vamos a leer el verso 1 en adelante hasta el verso 4 para que tengamos todo el contexto, mis hermanos. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vean, mis hermanos, cómo aquí empezamos a notar algo especial. Abel y Caín traen una ofrenda a Dios, y Abel da de su ofrenda, solamente da a nuestro Padre Celestial los primogénitos de las ovejas y de su grosura. Es decir, se dedicaba a la ganadería Abel, y de esos pequeños animales da ofrenda a nuestro Padre Celestial. Pero también, mis hermanos, Noé también hace una ofrenda, mis hermanos, cuando sale del arca, hace una ofrenda, y aquí es donde nos da más información la palabra de Dios. Génesis capítulo 7. Vea cómo el Señor le da a Noé la instrucción de cómo debe llenar el arca con los siguientes animales. Génesis capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Dice, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y hembra. Más de los animales que no son limpios, 2, macho y hembra. Y de esta manera, mis hermanos, Noé tiene la instrucción del Señor para que en el arca vayan animales limpios y animales no limpios. Pero cuando Noé sale del arca, mis hermanos, cuando pasa el diluvio y sale del arca, también vea de qué manera Noé hace holocausto a nuestro Padre Celestial. Capítulo 8 del libro de Génesis. Génesis capítulo 8. Versículo 14 en adelante. Génesis 8, del 14 al 21. Dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer,
y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, será contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Verso 19. Todos los animales, y todo reptil, y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Verso número 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Verso 21. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Amén. Vean, mis hermanos, cómo la palabra de Dios nos da información muy importante. En el principio, la alimentación era a base de hierbas, a base de frutos. Después de que el hombre peca, el Señor saca al hombre del huerto del Edén y empieza a vivir de una manera diferente. De tal suerte que en esa vivencia, el hombre y la mujer empiezan a tener sus ideas propias y sus designios de corazón era solamente de continuo el mal. Y entonces el Señor le da orden a Moisés, a Noé, de que prepare un arca y que en esa arca meta animales limpios y animales no limpios. Al pasar el tiempo, salen del arca toda la familia de Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, y todos los animales, las bestias y las aves según su especie, y Noé edifica un altar a Dios y ofrece animales solamente limpios, así como lo hizo Abel en el principio también. Vea cómo el Señor desde el principio ha hecho una división, ha hecho una sección de animales limpios y de animales no limpios. Y la forma de alimentación, como lo hemos visto allí en Génesis capítulo 9, cambió. Sale el hombre del arca y empieza a reproducirse y su alimentación cambia. Ya no solamente son hierbas y frutos, ahora también tiene el animal para que se pueda alimentar, mis hermanos. De tal suerte que vamos llegando ya, mi hermano, mi hermana, a paso del tiempo y llega Moisés a liberar a Israel de Egipto y lo lleva por el desierto durante 40 años. Allí en el desierto, mi hermano, el Señor le dice a Moisés de la siguiente manera. Levítico capítulo 11. Verso 1 y verso 2. Usted en casa, mi hermano, porque es un capítulo bastante largo, lea del verso 1 hasta el verso número 47 de Levítico 11, para que pueda entender un poco más la información que nos da nuestro Padre Celestial en este capítulo de Levítico número 11. Solamente quiero leer el verso 1 y verso 2 para que podamos tener el contexto de lo que vamos a leer a continuación. Levítico 11, le dice el Señor a Moisés, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. Y verso número 3 dice, de entre los animales, todo el de pezuña y que tiene pezuña hendida y que rumía, comerás. Verso número 9. Esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas, todas las cosas que tienen aletas y escamas, en las aguas de la mar y en los ríos, aquellas comerás. Vamos viendo, mis hermanos, cómo de los animales terrestres podemos solamente comer los animales que tienen pezuña hendida y que rumían. Y le dice en el verso 9 que de los animales que están en las aguas, en los mares y en los ríos, solamente se puede comer los que tienen aletas y escamas. Dos características también. Dice el versículo número 21 y 22. Pero esto comerás de todo reptil alado que anda sobre 4 pies, que tuviera piernas, además de sus pies, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie,
el langostín según su especie, el aregol según su especie y el agap según su especie. Y de las aves de los cielos podemos solamente comer, mis hermanos, las aves que no sean de rapiña. Dice el verso número 13 de este capítulo 11 de Levítico. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán el águila, el quebrantahueso, el esmerojón, el milano, el buitre, según su especie, todo cuervo según su especie, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el cisne, el onocrótalo, el herodión, el caradrión, según su especie, la bubilla, el murciélago. Estos animales o estas aves de los cielos no se pueden comer, mis hermanos. Vea usted cómo el Señor empieza a hacer una división de lo que se puede comer para el hombre y lo que no se puede comer. Esto se lo dice Jehová a Moisés y Aarón y les dice, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que se pueden comer. Verso 44, mis hermanos. La razón de esta información que le da el Señor, o de este mandato que le da el Señor a Moisés y Aarón para Israel. Dice, verso 44 de Levítico 11, pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensucéis vuestras personas con ningún reptil que anduviera arrastrando sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para haceros por Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Verso 46. Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre inmundo y limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Vea usted, mi hermano, cómo el Señor ya a Israel le está dando la información a detalle. Le está diciendo qué sí se puede comer, qué no se puede comer, y le está diciendo a Israel que Él los ha sacado de la tierra de Egipto. Y como los ha sacado de ahí, ha hecho un pacto con ellos y quiere que ese pueblo especial sea un pueblo santo, un pueblo que se aparte y que se cuide, porque el Señor está dando una ley de alimentación de los animales que sí se pueden comer y de los que no se pueden comer. Textos muy específicos, mis hermanos, en el cual usted y yo podemos ver toda esta información. Levítico capítulo 11, todo el capítulo usted léalo para que vea un poco más a detalle lo que sí se puede comer y lo que no se puede comer, hermano. Pero ¿qué pasa con todo esto, mis hermanos? Ya vimos el origen de la alimentación en un principio, cuándo cambió, para qué se usaban los animales limpios, en un principio que eran para ofrenda y holocausto a nuestro Padre Celestial. Después de que entra Israel a Egipto y cuando salen, le da el Señor mandato a Moisés y a Aarón de lo que sí se puede comer y de lo que no se puede comer. Pero ¿qué pasa, mi hermano, cuando llega el Señor Jesucristo a la tierra? Cuando aparece el Señor y nos dice la siguiente declaración. Capítulo número 5 de Mateo, por favor. Versículo 13 al versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 13 al versículo número 17. Dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal de la tierra se desvanece, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. Verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbre a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y vea esta declaración que es muy importante para el estudio que hoy tenemos, mis hermanos.
dice el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vea esta hermosa declaración del Señor, una vez que ha llegado a la tierra, mis hermanos, y trae el Evangelio, y trae las buenas nuevas, y da esa declaración en el Sermón del Monte. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino he venido para cumplir, sino para hacerla cumplir, mis hermanos. El Señor en ningún momento está quitando ninguna ley, ni los mandamientos, ni la ley de los diezmos, ni la ley de alimentación, ni nada. Al contrario, está trayendo información, beneficios, mandamientos nuevos, mis hermanos. Pero, ¿qué pasa cuando el Señor da esta declaración, mis hermanos? ¿A quién se la da? Se la da al pueblo de Israel, a sus discípulos. Pero el Señor, en algún momento, mis hermanos, pregunto yo, ¿hizo alguna declaración donde decía que la alimentación iba a cambiar y que quedaba abrogada la ley de la alimentación? ¿Que ya podemos comer animales limpios o inmundos? Ni en el Evangelio de Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ni en la carta de los apóstoles Juan, Pedro, en los Hechos o en las cartas paulinas, encontramos información, mis hermanos, donde esto ha cambiado. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando el hombre, como leíamos al principio allá en Efesios, trata de darle un vuelco a la información, a los versículos y al entendimiento bíblico, mis hermanos? Empezamos a tener diferentes razonamientos, discernimientos, y entonces ahí viene el problema. Ahí viene una división del entendimiento, y entonces por eso hay hombres y mujeres que piensan y creen que por un dicho se puede entender algo diferente. Quiero darle, mis hermanos, textos que usan las gentes para decir que la ley de alimentación quedó abrogada y cambió. Apunte usted, por favor, mis hermanos, allí en su casa, si tiene usted a la mano lápiz y papel, apunte los textos que le voy a dar para que usted los pueda en casa estudiar un poco más a detalle. Marcos capítulo 7, versículo 15. Dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 7, versículo número 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Un versículo donde se basan para decir que ya podemos comer de todo, que no pasa nada lo que entra, sino más bien lo que sale es lo importante. Otro texto, mis hermanos, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. En aquella visión que tiene el apóstol Pedro, donde desciende del cielo un vaso atado por los cuatro puntas, y vienen animales, bestias y aves, y le dice una voz al apóstol Pedro, come. Y el apóstol Pedro dice, no puedo comer porque jamás he comido cosa inmunda. Vea lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 10 en adelante. Y aconteció, habla del apóstol Pedro, que le vino una gran hambre y quiso comer, pero mientras disponía, sobrevínole un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía un vaso con un gran lienzo que atado de los cuatro cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás en mi vida. Verso número 15. Y volvió la voz hacia él la segunda vez y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 16. Esto fue hecho por 3 veces y el vaso volvió a ser cogido en el cielo. Otro texto donde se basan las gentes para decir que ya la ley de la alimentación ya quedó atrás, quedó derogada, mis hermanos. Un texto más,
Romanos capítulo 14, mis hermanos, por favor, localícenlo. Versículo número 17. Romanos 14, verso 17. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es el hombre que come con escándalo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Textos que usan las gentes para decir que ya la ley de alimentación, ya el entendimiento del apóstol Pablo y de Marcos, el evangelista, ya cambió todo, mis hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿qué piensa? ¿Qué cree usted, mi hermano? ¿Sí cambió o no cambió? ¿La ley de la alimentación está vigente o no está vigente? Allí en casa, mi hermano, mande su comentario al chat de Providencia, por favor, al WhatsApp. Díganos qué está pensando. ¿Usted cree que con esos textos sí la ley ya cambió, mi hermano, o no ha cambiado? Vamos, mis hermanos, a entrar en contexto. Me gustaría, el que más usan, mis hermanos, es el capítulo 10 del libro de los Hechos, para decirnos que ya cambió la forma de alimentarse, que los animales inmundos ya no son inmundos porque se puede comer de todo, porque así lo dijo el apóstol Pedro. Vamos, mis hermanos, a tener una pequeña reflexión más a profundidad de todo esto. Le voy a invitar para que localice Hechos capítulo 10, del verso 1 en adelante. Cuando tenga usted algún texto que le den y que solamente toquen un versículo, mis hermanos, usted atienda, reciba esa información con toda prontitud. Pero le aconsejo que lea usted todo el capítulo antes y después de lo que están comentando para que pueda entender con toda amplitud de qué se está hablando. Y vamos a poner este ejemplo, mis hermanos, el de Hechos capítulo 10. Decían que el apóstol Pedro ve bajar en un vaso animales cuadrúpedos de la tierra, reptiles y aves, y le dice, come, come y no pasa nada, ¿no? Bueno, vamos a entender a qué se refería esta visión que tuvo Pedro. Dice el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 1. Había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión, gentil, mi hermano, de la compañía que se llama La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión, manifiestamente, como a la hora de nona del día, es decir, como al mediodía, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puesto los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido a memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Aquí hacemos una pausa, mis hermanos. Estamos hablando de que un hombre gentil que trabajaba para el gobierno de Roma, que era militar, era centurión, y trabajaba en la compañía que se llamaba La Italiana. Era un hombre temeroso de Dios, era piadoso, hacía limosnas al pueblo y además oraba a Dios en todo momento, siempre, como dice el verso 2. Entonces, las limosnas y las oraciones que este hombre hacía, Cornelio, llegaron a presencia de Dios y le da una respuesta al Señor a través del ángel. Y le dice, tus oraciones y tus ofrendas y tus limosnas han llegado a Dios y te pide el Señor que llames a Pedro y que lo busques en la casa de Simón, un curtidor. Él tiene su casa junto a la mar. Verso número 7, mis hermanos. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado
de los que le asistían a Cornelio, a los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope, como le dijo el ángel. Y al día siguiente, yendo ellos por su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, también a mediodía, mis hermanos. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponía, sobrevínole un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía un vaso con un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra. Hablamos animales limpios y no limpios, y reptiles y aves del cielo, también limpias y no limpias. Y le vino una voz y le dice: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Aquí quiero hacer una pausa, mis hermanos. El apóstol Pedro estuvo con Cristo Jesús 3 años y medio, escuchándolo, aprendiendo de Jesucristo. Si Jesucristo hubiese cambiado la ley de la alimentación, ¿no cree que Pedro no hubiera dicho esta palabra, mis hermanos? ¿O esta frase? Cuando dice: no, porque ninguna común e inmunda he comido jamás. Verso número 15. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Verso número 17. Estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué quería o qué sería la visión que había visto? He aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta de Simón, el curtidor, y llamando, preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Entonces Pedro, pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Verso número 21. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó, y al día siguiente, perdón, levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Habiendo llamado a sus parientes y los amigos y más familiares, Cornelio, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y vea lo que pasa, y derribándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló muchos que se habían juntado, y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse a un extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo número 29. Ya empieza usted a ver la razón de que el apóstol Pedro recibe la visión, y ya empieza a entender lo que había visto. Vea, verso 29. Por lo cual, llamando, ha venido sin dudar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dice el apóstol Pedro. Entonces Cornelio dijo: 4 días ha que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria de la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón el curtidor, junto a la mar, el cual, venido, te hablará. Así que luego envía a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado.
Vea lo que pasa. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por la verdad, hallo que Dios no hace acepción de personas. Y aquí, mis hermanos, empieza a abrirse el evangelio a los gentiles. Esta, mis hermanos, es la razón por la cual el apóstol Pedro ve esta visión con un vaso que desciende del cielo y hay animales y reptiles y aves limpios y no limpios. Y le dice el Señor, Pedro, come, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, ninguna cosa común he comido jamás. Y esto pasa 3 veces. A la tercera se eleva el lienzo y la visión desaparece. Entonces llegan los amigos de Cornelio y dialogan con Pedro. Y entonces cuando va Pedro a la casa de Cornelio, entiende perfectamente a qué se estaba refiriendo aquella visión. Por eso usted puede ver en el versículo número 17, cuando Pedro está analizando lo que había visto, dice, estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio preguntaron por él en la casa de Simón, llegando a su puerta. Esta es la razón, mis hermanos, por la cual Simón Pedro, el apóstol Pedro, recibe esta visión. Porque a partir de ese momento que recibe esta visión y al llegar a la casa de Cornelio, entiende que Dios no hace acepción de personas. Y a partir de ese momento, mis hermanos, el evangelio se abre también para los gentiles. Recuerde usted, mi hermano, lo que dice allá en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, por favor. Versículo número 11. Juan capítulo 1, versículo número 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Esta hermosa declaración, mis hermanos, del Evangelio de Juan, se está cumpliendo aquí en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Primeramente vino el Señor a la casa de Israel. La casa de Israel no le recibe. Durante 3 años y medio, el Señor le predica a través de los apóstoles a Israel. Entonces, llega el tiempo y dice el Señor, le da una visión a Pedro. Esa visión le dice a Pedro que a partir de ese momento el Señor no va a hacer ninguna acepción de personas y se abre el evangelio para todos los gentiles, para todos los gentiles del mundo, mis hermanos. Y empieza por la casa de Cornelio, por sus amigos y por sus familiares, como usted lo puede ver aquí en la lección que estamos leyendo, mis hermanos. Verso o capítulo número 11 de aquí del libro de los Hechos. Vea lo que pasa, mis hermanos, cuando Pedro empieza a predicarles a los gentiles. Desde el capítulo 10, perdón, mis hermanos. Verso 40, por favor. Capítulo 10, verso 40 del libro de los Hechos. Vea lo que pasa, mis hermanos, en esta, después de que el apóstol Pablo les empieza a hablar a la familia de Cornelio, sus amigos, dice el verso 40. A estos levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que comimos y bebimos con él. Se habla de Pedro y los apóstoles, después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Verso número 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Se habla de la familia de Cornelio y sus amigos. Verso 45. Y se espantaron los fieles que acompañaban también a Pedro, que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, respondiendo Pedro, dice, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también Santo, como nosotros? Y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días más. Verso número 1 del capítulo 11. Para que usted pueda entender todo el contexto, mi hermano, de la visión que tuvo el apóstol Pedro. Verso número 1, capítulo 11. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos, diciendo, ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, comenzando Pedro, les declaró por orden lo pasado, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en rapto de entendimiento una visión, un vaso, como un gran lienzo que descendía, que por los 4 cabos era bajado del cielo y venía a mí, en el cual, como puse los ojos, consideré y vi animales terrestres, cuadrúpedos de 4 pies, y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oía una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto fue hecho por 3 veces y volvió tomado a ser arriba en el cielo. He aquí luego subieron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y también vinieron conmigo estos 6 hermanos. Entramos en casa de un varón, el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa y que se paró y le dijo, envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que si Dios les dio el mismo don, también como nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué, mi hermano? Para vida. Vean, mis hermanos, cómo la palabra de Dios nos da la información preciosa y entendible. La visión que tuvo Pedro no fue para que dejara ya de comer las cosas limpias nada más y también comiera como cosas inmundas o comunes. No, es la visión que le da entendimiento al apóstol Pedro para que a partir de ahí se abra la predicación, mis hermanos, a los gentiles y se puedan bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también sobre ellos descienda el Espíritu Santo. Una información, mis hermanos, muy importante para nosotros, porque no solamente de un solo texto o una parte del texto, de un versículo, podemos definir y entender que ya se quitó la ley de la alimentación. No, hay que leer el preámbulo, el contexto y todo lo que ha pasado en un versículo, mis hermanos, para que a usted no le vengan con fábulas o con historias o con entendimiento de hombres, mis hermanos. Vea lo que dice, mis hermanos, el profeta Isaías. Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, del verso 1 al verso número 4.
Isaías capítulo 65, del verso 1 al verso número 4. Esto era para la casa de Israel, mis hermanos. Pero usted y yo que hemos sido añadidos a la buena oliva y que también guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Cristo Jesús, también esto es para nosotros. Vea lo que dice Isaías capítulo 65. Dice, fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por su camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi cara me provoca de continua ira. Vea lo que hace el pueblo, lo que hace el pueblo. Sacrificando en huertos, ofreciendo perfumes o ladrillos, que se quedan en los sepulcros. En los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Vea lo que dice el Señor, mis hermanos. Está viendo cómo el pueblo le está provocando ira de continuo. El pueblo no escucha, no entiende, se va en pos de sus pensamientos. Capítulo 66 de aquí del mismo libro de Isaías, mis hermanos, por favor. Capítulo 66, versículo 16 y versículo 17. Dice, Isaías capítulo 66, verso 16 y verso 17. Vea lo que dice, mis hermanos. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Esto era para el pueblo de Israel, pero como hemos platicado, mis hermanos, ya usted y yo, en la dispensación cristiana, entendemos que hemos sido del pueblo gentil añadidos a la buena oliva. También hemos sido hechos hijos de la promesa, no por carne ni por sangre, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad del Espíritu Santo, mis hermanos. Por voluntad de Dios, para usted y para mí, mis hermanos, es lo siguiente. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vea lo que usted y yo, mi hermano, ahora en la realidad que usted y yo vivimos hoy, es esto. Dice el apóstol Pedro, mas vosotros, se refiere a la iglesia de Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, mis hermanos. Vea esas palabras que parecen muy sencillas, pero que son profundamente, mis hermanos, directa para la iglesia de Dios. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, mis hermanos, para una razón específica, para que tengamos un real sacerdocio en el milenio y por consecuencia la vida eterna al venir nuestro Padre Celestial al término del milenio. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Aquí mismo en esta misma carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, dice, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Lo que usted y yo, mis hermanos, hagamos el día de hoy, vamos a tener que dar cuentas a nuestro Padre Celestial. Dice el apóstol Pablo, allí en su primera carta, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo número 10, lo siguiente. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente, mis hermanos. Porque es menester que todos nosotros, la iglesia de Dios, parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según
lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Si usted y yo, mis hermanos, guardamos los mandamientos de Dios y aparte tenemos el testimonio de Cristo Jesús, nuestra comparecencia ante el Padre Celestial va a ser totalmente acepta. Pero si nosotros dudamos y pensamos que una ley fue derogada o fue abolida porque algún hermano, alguna persona ahí tuvo un entendimiento diferente y nos dijo, no, la ley de la alimentación ya quedó abrogada, los diezmos también quedan abrogados, el sábado queda totalmente abrogado, ya no los guardes, no tiene caso. Eso era para el pueblo de Israel, para nosotros es diferente. No, mis hermanos, tenga usted mucho cuidado. Cuando alguien le diga que ya quedó algo abrogado, reciba el versículo, pero lea todo el contexto antes y después del versículo para que pueda entender cuál es la idea de ese versículo o para qué se la dijo el Señor o el apóstol Pablo o alguno de los apóstoles en alguna carta, mis hermanos, para que pueda entender usted perfectamente a qué se refiere. Capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios, por favor. Versículo número 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo número 1. Recomendaciones del apóstol Pablo para su iglesia, para la iglesia de Dios. Dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación. ¿En qué, hermano? En temor de Dios. Una recomendación preciosa, muy importante del apóstol Pablo para su iglesia. Vea cómo lo habla. Dice, así que, amados, hermanos, tenemos pues tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Lo que entra por medio del cuerpo y lo que sale, vamos a tener que dar cuenta, mis hermanos. Dice también aquí mismo el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Romanos, capítulo 12, versículo número 1. Vea esta hermosa declaración del apóstol Pablo. Es como un ruego, mis hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, y tómalo usted en mente y en cuenta, mis hermanos, esas palabras. No solamente las lea por encima, léalas en la profundidad de lo que el apóstol Pablo está hablando a la carta a los Romanos. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, como hermano, en sacrificio vivo, además, santo, además, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Vea el apóstol Pablo que dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, un cuerpo santo, un cuerpo agradable a Dios, que es vuestro racional culto. La pregunta aquí sería, mis hermanos, si como animales impuros, mi cuerpo estará llegando como un presente a nuestro Padre Celestial en sacrificio vivo y santo, agradable ante la presencia de Dios? La respuesta es no, mis hermanos. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 22 y versículo 23, lo siguiente. Hebreos capítulo 10, verso 22 y verso 23. Dice lo siguiente, mis hermanos. Lleguémonos con corazón verdadero, en plenitud de certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Vean lo que dice el verso 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Tengo usted esas palabras presentes, mis hermanos, mis hermanas, ahí en casa. Cuando alguien le diga que alguna ley ya quedó abrogada, reciba el versículo, pero usted estúdielo en casa. Vea todo el contexto antes y después de ese versículo para que pueda entender perfectamente si lo que le dicen es verdad o no es verdad. La palabra de Dios, mis hermanos, siempre nos va a dar la respuesta más aceptada. Para cerrar esta pequeña meditación, mis hermanos,
les invito que leamos nuevamente la carta a los Efesios, capítulo 4. Versículo 17 al versículo 24. Y con esto, mis hermanos, quisiera cerrar esta pequeña lección, este pequeño estudio del día de hoy, mis hermanos. Dice la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Siempre lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Verso 24. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Amén. Paz a vosotros, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Enrique.